Todos los estados del mundo actualmente tienen una constitución escrita, y la mayoría de los constitucionalistas de casi todos los países siempre piensan que en la constitución puede haber algo mejor o que algo puede ser susceptible de ser mejorado. En definitiva, la constitución son escrituras laicas que los hombres y las mujeres escribimos para mantener la utopía de la paz y desarrollar la paz. Con las constituciones pasa algo bastante paradojal, porque es bastante parecido a lo que sucede en la vida cotidiana. En nuestras vidas nos reunimos recordamos nuestras bases emocionales de consenso y nuestras bases de disenso también, el amor, el odio, la ruptura, los cumpleaños, los nacimientos, los fallecimientos. Y en el caso del derecho constitucional en particular, se recuerda con bastante frecuencia, como en ninguna otra rama del derecho, los momentos constituyentes en los cuales las constituciones fueron formuladas o fueron reformadas. Las constituciones pueden ser dadas solamente por una vez y luego pueden ser reformadas cuando son expandidas, cuando son suprimidas algunas partes o cuando son revisadas algunas de esas partes de la Constitución que se consignan normas que son completamente distintas a las que existían. En definitiva, la Constitución es esa ilusión infinita que tenemos los seres humanos para vivir en paz y poder desarrollar el bienestar de nuestra comunidad. Todas las constituciones del mundo tienen 4 partes, tienen un preámbulo, tienen otro sector de derechos, bienes, deberes fundamentales, el poder y su control y la reforma. Algunas constituciones tienen 3 partes, pero particularmente la Constitución de la Argentina, que tiene 166 años, tiene claramente 4 partes. La Constitución Federal de la Argentina fue reformada en 3 oportunidades en el siglo XIX y fue reformada también en 3 oportunidades en el siglo XX. Una de ellas fue dejada sin efecto por un bando de una dictadura cívico-militar. Precisamente en el día de hoy, que es el 22 de agosto de 2019, se cumplen los primeros 25 años de la tercera reforma que se realizó en el siglo XX en la Constitución Federal de la República Argentina. Una había sido una reforma constitucional en 1957, la otra la reforma constitucional de 1994 y la que 1949, y la que me estoy refiriendo en este momento es la reforma constitucional de 1994. De las 3 reformas que se produjeron durante el siglo XX, las más intensas, evidentemente, fueron la reforma de 1949 y la reforma de 1994. En este caso en particular me voy a referir a la Constitución, a la reforma constitucional de 1994, mencionando algunas cuestiones que son de por sí interesantes. La idea de constitución se inventó en el siglo XVIII, cuando la expectativa de vida era de 36 años. Y hoy la expectativa de vida llega cerca a los 90 años. Esto quiere decir concretamente que el 66% de los argentinos con derecho a voto no ha decidido absolutamente una palabra respecto de la reforma constitucional de 1994. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de 1994 fue votada solamente por personas que nacieron después del 1 de abril de 1976. Quiere decir que hay un 66% de los argentinos que deben acatar la Constitución, pero que no han tenido una incidencia sobre el desarrollo de la regulación mayúscula de la coexistencia comunitaria. ¿Qué sucedió en 1994? Era una conducta ardidosa del presidente en ejercicio que quería reformar la Constitución sí o sí porque perseguía la reelección, y gracias a la feliz intervención del doctor Raúl Alfonsín se pudo llegar a un acuerdo y más o menos encaminar una reforma constitucional
que dejó intacto el preámbulo, que en materia de derechos, deberes y bienes fundamentales avanzó notablemente, inclusive con la jerarquía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, pero pecó al determinar el dominio originario de los recursos naturales en las provincias, con lo cual en nuestro federalismo actualmente hay provincias ricas y hay provincias pobres, hay un federalismo absolutamente desestructurado que hay que pensar, y además, desde el punto de vista fundamental, la constitución económica no fue tocada para nada, porque la política tributaria del Estado argentino es una política claramente regresiva, o sea, es sacarle al pobre, sacarle al que menos tiene, y no una política progresiva. Quiero alertar nada más que entre los 20 estados constitucionales que tienen mayor estabilidad constitucional en el mundo, la política tributaria es una política de naturaleza progresiva, es decir, los que más tienen son los que más pagan. En la Argentina es exactamente al revés, los que menos tienen son los que menos pagan. ¿Qué pasó con el Estatuto del Poder? Que es la otra parte. Bueno, se mantuvo absolutamente intangible, pero se fue más allá todavía, porque se acrecentaron los poderes del príncipe republicano, de este presidente por 4 años, líder a la providencia, que es capaz de administrar, que es capaz de activar jurisdiccionalmente, que es capaz de enviar iniciativas legislativas, que es capaz absolutamente prácticamente de todo, cuando en realidad lo que era absolutamente necesario era atenuar el presidencialismo. Lo que se hizo fue absolutamente lo contrario. Se potenciaron las facultades del presidente de la República. Bueno, los resultados están a la vista, porque estamos en general en presencia, en mayor o menor medida, de regímenes de absolutismo presidencial y de dificultades inclusive que se han tenido para culminar los diferentes procesos. Además, el sistema que se ideó en 1994 es un sistema perverso, porque en el mundo entero, y cuando me refiero al mundo entero me refiero fundamentalmente a Europa, me refiero a Canadá, me refiero a Estados Unidos, la idea fundamental en el Estado es que cuando gana un partido o una coalición gobernante, se hace la militancia constitucional. El gobierno que va a ejercer la primera magistratura no va a liquidar el régimen existente. En la Argentina, y sobre todo a partir del 11 de diciembre de 2015, se ha llevado adelante la liquidación del Estado argentino, la destrucción del aparato productivo, la destrucción del empleo, el endeudamiento colosal y el crecimiento vertiginoso de la pobreza. O sea, evidentemente es una constitución que es imposible pedirle a una constitución que contenga con 12.507 palabras, como tiene la Constitución argentina, que pueda albergar en su seno la totalidad infinita de los comportamientos de los varones y de las mujeres de la Argentina. Pero es absolutamente impracticable, impensable, que un gobierno que fue elegido por una mayoría, en lugar de gobernar, lleve adelante el endeudamiento y la liquidación lisa y llana del Estado argentino. Hoy, a partir del próximo 10 de diciembre, la Argentina tendrá que salir de este estado de malestar, dominado por un capitalismo salvaje, un corporativismo plutocrático, transnacional, potencias sin territorio, que toman decisiones sobre la Argentina y que están tomando decisiones no solamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos y sobre quienes todavía ni siquiera sabemos si serán o no serán nuestros tataranietos. Ni hablar de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que están hundidos en la peor de las desesperanzas y en la peor de las miserias con la política previsional que ha llevado a este gobierno. En definitiva, se hace absolutamente necesario democratizar los poderes del Estado, democratizar el poder ejecutivo, democratizar el poder judicial y llevar adelante de una vez por todas en el Congreso de la República que se convierta en el teatro de la democracia.
Esto no es una tarea que se puede hacer en un mes ni en 2 meses. Esto requiere consensos enormes, generar hegemonías importantes, pero tener muy presente, que entre un régimen que se siente que se está muriendo, es necesario uno nuevo que nazca. El problema es esta transición de cómo la vamos a sobrellevar. En mi caso particular, prácticamente no me he dedicado a la gestión pública. Toda mi vida he sido abogado y me desempeño como catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y he tenido el enorme honor de haber sido designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien naturalmente le estoy muy agradecido y a quien no conozco en persona. Nos queda mucho por delante, y mi consejo, mi sugerencia, mi misión, mi aliento es: argentinos y argentinas, ciudadanas y ciudadanas, vamos todos a trabajar, pongamos un ladrillo sobre otro ladrillo, vamos a reconstruir de una vez por todas el estado de bienestar para vivir en paz y que tengamos muchísimos años de prosperidad.